¿Qué clase? Marco, calienta A ver, en el móvil, si entras y lo grabas también para que después escuches. O lo guardan en YouTube después. No lo sé. Evaristo, yo no te oigo, no sé si los demás desde casa te oímos. Pues entonces ya está. Ahora espérate, que es que me he desactivado hasta yo el micrófono. No pasa. Ya estamos aquí. Vale, disculparme, porque aquí estamos, es que se producían con algunos micrófonos que tenéis conectados vosotros acople, entonces he dado a silenciar la sala y me han silenciado hasta a mí, que de vez en cuando es bueno también que yo me calle. Bueno, importante, vamos a ver, hemos empezado un poquito tarde, pero creo que tenemos que darle caña a una cuestión fundamental que sería el tema de las citas. Os recuerdo, todos los trabajos de tipo académico que vais a presentar, que son de tipo académico, da igual formato que sea tipo de trabajo de desarrollo, de tipo ensayo, que quiero decir, temas de proyecto, temas de proyecto de investigación de intervención, una investigación que nosotros ya hemos llevado a cabo, etcétera, etcétera, necesariamente va a tener marco teórico y necesariamente, y además de manera imprescindible, vais a tener que fundamentaros en cosas que no son vuestras. Es decir, si en verdad en cada párrafo de cada idea que vosotros argumentéis ponéis una cita o dos bibliográficos, ole por vosotros. Esto es muy importante, ¿vale? Normalmente cuando yo escribo en el campo académico, yo me expreso en términos de artículos o capítulos de libros. Yo tengo muy claras mis ideas, yo sé lo que yo quiero explicar, pero me voy fundamentando cada paso, cada pequeña explicación en un dato, un fundamento, un autor, una teoría que me ayuda a expresar mi idea. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, además tomamos de los demás bien tomado, que es citándolo, más fundamentado está nuestro argumento y más difícil es que a nosotros nos puedan tumbar nada. No sé si me estoy explicando. Es decir, si yo digo que hay mucha pobreza en España y cito el informe FOESA y cito 2 o 3 informes más con datos actualizados de este año y le digo, aquí está medido para decir que yo no tengo razón, alguien tendría que buscar un estudio donde se dijera que esos estudios míos están equivocados. No sé si me estoy explicando. Colocad vuestros argumentos, tienen muchísima fuerza y muchísimo peso, ¿vale? Ya digo, es muy, muy importante que nos expresemos de manera adecuada en textos de tipo académico, ¿vale? Entonces, voy a compartir con vosotros un material que, por supuestísimo, os mandaré enlace para que lo podáis descargar, lo pondremos en abierto, no vaya a tener ningún problema, ¿vale? Que va a ser un pequeño tutorial, material, que os lo voy a proyectar ahora mismito a la gente que estéis en casa para que lo veáis. Yo espero que tengáis por ahí, estéis viendo la presentación de PowerPoint. Se llama así, como veis no me he complicado con la vida, cómo citar en el TFG, ya está, no tiene más historia, pero está hecho bajo las reglas que os piden en la UNED, ¿vale? Por ejemplo, esto en la Pablo de Olavide no lo utilizamos así y en otras universidades no se utilizan así, ¿vale? Normalmente nosotros citamos, ¿vale? Se utilizan para temas de citación, se suelen utilizar lo que en el mundo académico denominamos manuales de estilo, ¿vale? ¿Qué es un manual de estilo? Pues fácil, para que todo el mundo se exprese de la misma manera, cite de la misma manera y todo el mundo que lo lee sabe rápidamente identificar esas citaciones o esas fuentes que se están utilizando. En verdad es un estilo, una manera. Hay muchísimas formas, ¿vale? Los médicos les encanta el estilo Vancouver, nosotros, por ejemplo, en ciencias sociales, el que más utilizamos es el de la APA, que os sonará, que es de la American Psychology Association, o la ASA, que está ahora también dando fuerte, que es de la American Sociology Association, que en verdad son manuales que pueden hacer, por ejemplo, entidades de tipo profesional, como los psicólogos, los sociólogos, quienes sean, pero que se toman como referentes en revistas o en estilos de citación de un libro. Por ejemplo, cuando yo coordino una publicación de un libro, todos los que escriben conmigo capítulos en ese libro seguimos un mismo manual de estilos. Todos van a citar igual, hasta se van a poner de una determinada manera, vais viendo para que guarde una coherencia el documento. Esto ocurre en las revistas y ocurre en normas de trabajos de este tipo, como por ejemplo los TFE o TFM, o donde nosotros nos podamos encontrar. Si estamos en tesis doctorales, exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Me tengo que saber estas normas de memoria? No, yo no me las sé, pero no me sé ninguna, o creo que no me sé ninguna. La APA quizás casi me la sabré de memoria, pero ahora pasa de la 6ª edición a la 7ª edición. ¿Qué se hace? Pues ante la duda me voy al manual, ¿vale? Porque me dice cómo lo tengo que hacer.
Entonces, depende a donde tú escribas, en este caso es TFG de la UNED, pero si fuese una revista específica que no fuese comunitaria, ahora lo vamos a ver, muy probablemente de nuestro sector utilice otro manual de estilo. Pues no me lo tengo por qué saber. Voy a ver las reglas de juego y las aplico en mi documento. ¿Vale? Bien, vamos a empezar. Lo importante es que el trabajo de fin de grado, salvo que vuestro tutor o vuestra tutora os indique otra alternativa, ¿vale? En caso de que no nos digan nada y utilizando la regla que nos está dando nuestra guía de la asignatura, tendríamos que utilizar las normas de citación de la revista comunitaria de trabajo social, es Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué se ha puesto esta guía? Porque como es pública, está muy abierta, está accesible, pues es muy fácil que todos los estudiantes puedan entrar y ver perfectamente cuáles serían las normas de citación, ¿vale? Oye, mira, Baristo, que yo tengo una tutora, un tutor que me ha dicho que por favor las citas en APA. Pues esto que yo estoy contando no sirve. Me iría al manual APA y va a ser una cosa muy parecida, ¿vale? Pero con un poquito de variaciones o de reglas distintas. Ahora iremos explicando, ¿vale? Aquí vamos a ver diferentes cuestiones. Primero, vamos a basarnos en las reglas de comunitaria. Yo os voy a pasar las reglas de comunitaria, ¿vale? En un enlace. Todas las reglas enteras de citación. Aquí vamos a ver cómo se hace, pero lo voy a pasar también. Y para ello vamos a utilizar, fijaros que esto está ya sacado de la propia revista, dice, formas de cita y referencia en comunitaria. Las normas de publicación comunitaria se basan en las normas de estilo establecidas por la Chicago Manual of Style, que sería el estilo Chicago. Antes he dicho que se llamaba APA, ASA, Vancouver, el ISO, yo que sé, hay muchísimos estilos, ¿vale? Porque utiliza la revista comunitaria, en vez de haberos dicho, seguimos el estilo Chicago, ha puesto revista comunitaria. ¿Cuál es el que tiene la revista comunitaria? El estilo Chicago, ¿vale? Entonces nosotros vamos a utilizar este estilo para el sistema de citación, ¿vale? El estilo Chicago. Es una de las formas de las muchas que hay. Para poneros ejemplos de cómo se hace, no solamente voy a explicar cómo se pone una cita, sino para que veáis citas, yo voy a utilizar un artículo mío de esa revista, ¿vale? Pero sirve cualquier artículo de la revista. Ya de paso que queréis buscar información para vuestros TFE, podéis tener una revista de la UNED y de Trabajo Social, que seguro que hay muchísima materia. Entonces vamos a utilizar como ejemplo este artículo con el que tengo yo la suerte de escribir con Malagón Bernal y con Sarasola Sánchez Serrano, que se llama Trabajo Social, su contexto profesional y el síndrome de burnout, ¿vale? Ese artículo lo vamos a sacar de ahí pequeños fragmentitos para que veáis cómo el estilo Chicago se puede utilizar en la redacción de un documento. En este caso, aprobado por la propia revista, con lo cual está pulido y sabemos que es adecuado, ¿vale? Pero ya digo, podéis utilizar la base que queráis, también os lo pasaré. Bien, lo primero que tenemos que tener, las notas son estilos de cómo hacer las cosas, ¿vale? Por ejemplo, aquí os pone que si vosotros utilizáis notas, sabéis lo que es una nota, ¿no? Que lo podéis insertar, etcétera, etcétera. En este tipo de estilo deben ir a pie de página, nunca al final del artículo. Hay revistas o manuales que os dicen nunca al pie de página, siempre las notas al final. Bueno, pues se pondrían al final, ¿vale? Eso es tan fácil como decirle a Word donde quiere la nota, al pie o al final de la página, y te lo coloca. Por defecto, Word, si utilizáis ese sistema, os lo pone directamente a pie de página, ¿vale? Además vienen numeraditas, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? De una cita. Su objeto de análisis fue el perfil y características técnicas y profesionales del trabajador social en Sevilla. Ya viene una nota. 4. Estudio realizado por encargo del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, tiririro, ¿vale? Yo quiero hacer esa aclaración, quiero insertar una nota, la haría con el estilo Chicago, estilo de la revista comunitaria, a pie de página. Oye, que si resulta que trabajamos con otro estilo, puede haber variaciones. Bueno, pues lo que me diga el estilo. Que no me dice nada, a pie de página, ¿vale? Referencias a publicaciones en el texto. Fijaros, aquí vamos a ver dos cuestiones. Uno, si yo quiero utilizar un texto de alguien que no soy yo, pero me quiero basar en una idea, o una gráfica, o una tabla, un dato de la OMS, yo qué sé, de lo que yo quiero utilizar, que no es mío, ¿vale? Tengo que tener en cuenta dos cosas. Una, cómo se lo cuento al que me lee, es decir, cómo le pongo la cita en el texto, y otra es cómo se lo pongo en el listado de referencias bibliográficas que nosotros hemos utilizado. ¿Se está entendiendo o no? Vamos a ver las dos cuestiones.
Porque evidentemente en el texto tú no pones el autor, el año, la editaria, el capítulo, las páginas de donde la has sacado, el enlace web de donde te... No, eso no se pone en un texto, porque eso rompería, distorsionaría muchísimo una lectura. Ahí solamente ponemos una pequeña referencia para que quien sea, cuando vaya a la bibliografía, con esa referencia que yo le estoy poniendo, vea toda la publicación completa, ¿vale? Y si además está accesible, la pueda hasta descargar, que yo os invito a que lo hagáis, ¿vale? Cuidado en los TFG, novatada. Voy a decir novatada por no decir cagada porque está muy feo, pero en verdad es una... No hagáis esto que os voy a decir. No se trata en las referencias bibliográficas de decir, voy a trabajar, por ejemplo, el burnout en trabajo social. Pues le voy a poner a mi tutor, a mi tutora, 100 artículos o libros que trabajan el burnout en trabajo social, en el listado de referencias. No funciona así. Las referencias que se ponen en un TFG o en un texto científico, del tipo que sea, son exclusivamente las que he citado a lo largo de mi texto. No sé si me estoy explicando. Ni una más ni una menos. Es decir, me van a reñir si yo cito a alguien o un informe o lo que sea y no está en la referencia bibliográfica, o igualmente si tengo más referencias bibliográficas que citas en el texto, porque no es un listado de libros o de artículos o de publicaciones, no es un listado, ¿vale? Son las referencias bibliográficas que yo he utilizado en el texto, solo y exclusivamente. ¿Se entiende? Consejo que os doy, intentad coger siempre citas lo más actuales posible. Esto es que yo voy a citar a Marx. Hombre, a Marx no ha publicado nada en el último año. Entonces, a ese no. Pero si estoy trabajando una revisión de algo que Marx dijo, de unas investigaciones que se han publicado recientemente y lo utiliza la misma base, estaría muy bien que citase esos estudios. No sé si me estoy explicando, además de citar a Marx. Pero sí, habrá cosas que serían imposibles no citarlas, pero vamos a intentar siempre, sobre todo en temas de investigación o de intervenciones, o de ver lo último que se ha hecho, que en verdad es lo que interesa al lector, a la comunidad científica, y ven los innovadores que soy, ¿vale? Referencias a publicaciones que nosotros podemos poner en el texto. En el texto podemos poner, por ejemplo, cita de un autor de una publicación. En este estilo se cita el apellido y el año. Eso es lo mínimo que se despacha. Porque si es textual, pondremos el apellido del autor, o autores, si son más de uno, el año de publicación y la página o páginas de donde extraemos esa cita textual. ¿Se está entendiendo? Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Vale? Lo digo para que lo veáis. Siempre va a haber dos cosas mínimos en una cita textual, en el texto, que es el autor o autores que se expresarán por el apellido, ¿vale? Y el año de la publicación, ya está. Pero si además es textual, es decir, he copiado tal cual una frase y por tanto la pondré entre comillas o lo que sea, ¿vale? Tengo que decir el apellido, el año y la página o páginas, si son más de una, ¿vale? De donde se extrae esa información, ¿vale? En el caso que sea así. Entonces aquí tenéis varios ejemplos. Por ejemplo, yo tengo que citar a un autor, pues Touraine 2007. Si os dais cuenta, en este estilo que es Chicago, no es Touraine, 2007. Si fuera APA, sería Touraine, 2007. Y todo el mundo pondría la comita. ¿En esta revista? No. En el estilo Chicago no hay que poner comita. Por eso digo que es un estilo, ¿vale? Si nosotros una cita concreta es Touraine 2007, 2 puntos, aquí se pone 2 puntos, en APA se pone P. ¿Vais viendo? Son estilos, pero aquí 2 puntos y ahora el número de la página, por ejemplo, las 6, ¿vale? Citas de varias obras del mismo autor, Touraine 2007A, punto y coma 2007B. ¿Qué significa? Que hay ahí 2 publicaciones del mismo autor en el mismo año. Si están en el mismo año, tengo que diferenciarlas de alguna manera. El estilo Chicago dice que pongamos el año más una letra y el siguiente por la siguiente letra, ¿vale? El mismo año. Y Sí. si, por ejemplo, en la página 6 y también en la 7 y la 8. Pues de 6-8. 6-8, ¿vale? Ahora veremos algunos ejemplos, para que lo tengáis más claro. Citas de 2 o 3 autores de una publicación. Por ejemplo, ahí tenéis a Bolstanqui y Chapello, 1999. Son 2 autores, pues pongo 2 autores, 2 apellidos, ¿vale? Por favor, en España, el primer apellido, todo el mundo sabe cuál es el primer apellido si eres español. ¿Se entiende esto? Si tú eres portugués, tú puedes ver un nombre portugués una jarta de largo, pero nada más tienen un apellido, uno. Es la última palabra, ante la duda, la última palabra.
¿Vais viendo? Nombres anglosajones, alemanes, de otros sitios. Si tenemos la duda, normalmente suelen tener varios nombres, ¿vale? Es siempre el último. Ese es el apellido. ¿Entendido? Lo digo para que no... A mí, por ejemplo, cuando los ingleses me citan, hay veces que me ponen Argarín. Argarín es mi segundo apellido, pues ellos entenderán que Barrera es mi segundo nombre. Vale, no pasa nada, pero nos entendemos. Pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿vale? Aquí en España sabemos lo que es el primer apellido, pero fuera funcionan de otra manera. Bien, cuando son citas de más de 3 autores, no se pone nada más que el primero. Se pone Turner, por ejemplo, et al, que significa y otros, Turner y otros, 1987. Si os dais cuenta, esto es lo que pondríamos en el texto. En la referencia bibliográfica, si yo quiero saber lo que ha dicho Turner et al, 1987, yo me iría a la referencia bibliográfica por orden alfabético, llegaría hasta Turner y vería Turner, fulanito, cetanito y menganito, 1987, y ya sé cuál es la publicación. El título, la revista, el capítulo, lo que sea. ¿Vale? Pero eso lo vamos a explicar un poquito más para adelante. Mirad, estos son ejemplos. Aquí tenéis, por ejemplo, si os dais cuenta que se están utilizando para definir el síndrome de burnout en 1974, el año de origen del estudio sobre el burnout, y ahora pone ahí, por ejemplo, los 2 primeros estudios, ¿vale? O un estudio posterior, que es Freudenberger, 1974, ¿vale? García Izquierdo, ¿por qué está fuera del paréntesis? Porque estoy nombrándolo. Si yo ya nombro a un autor, vais viendo, no vuelvo a poner otra vez entre paréntesis García 1991. Ya lo he mencionado. ¿Qué me falta? Como son 2 cosas mínimas, el año, pues pongo el año. ¿Vais viendo? ¿Vale? Señala que el burnout tirirí, 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 tiriró. Al final tenéis más ejemplos. ¿Vais viendo? De hecho, en todos los textos y tratados sobre este tema se identifican a los trabajadores sociales como un grupo de riesgo. ¿Quiénes son los que identifican? Pues ahí menciono, por ejemplo, X estudios, ¿vale? Que en esos años eran muy importantes, ¿vale? E incluso uno que es textual, que es el de Lázaro de 2004. Por eso tiene una página, que es la página 500, ¿vale? Todo eso significa que son gente que han estudiado eso esa frase que yo estoy explicando. ¿Habéis visto? Podéis identificar o podéis aportar consistencia a una pequeña frase diciendo quiénes lo han hecho. Con eso es muy difícil decir, no, los trabajadores sociales no les afectan el burnout. No, perdona. Perdona, aquí hay X estudios que ya han sido publicados y medidos de que sí les afecta, que son muy vulnerables al tema de burnout, ¿vale? Mirad, en las referencias, lo normal es que cuando hay más de 2 autores, la primera vez que nosotros citamos un texto que tenga más de 2 autores, por ejemplo 3 y siguientes, la primera vez se cita así. Para Martín, Hernández, Arnillas y García, este caso hay 4. ¿Por qué me falta? El año nada más, 2009. Involucra básicamente 3 dimensiones de lo que sea que se esté explicando ahí, ¿vale? La siguiente vez que lo cito, aquí lo tenéis, en posteriores ocasiones, yo ya no vuelvo a poner toda la retaíla de autores. Yo ya pongo Martín et al, 2009, y en este caso incluso, porque es una cita textual, la página 30. ¿Se está entendiendo? Es decir, como vamos ayudando al lector a que identifique nuestros argumentos, pero sin sobresaturarlo, ¿vale? De datos. Recordad, en los textos solamente ponemos apellido, cuando uno o varios, lo que sea, y el año. Y si es textual, 2 puntos y el número de páginas, ¿vale? Podemos citar de esta forma. Os pongo aquí. No podemos dejar de lado los trabajos de Való, Falf y MacLean, 1998, si os dais cuenta, donde se vinculan las variantes de satisfacción del trabajo social con el estrés, lo que sea que estemos argumentando. Yo ya he mencionado que me falta el año, por año va entre paréntesis. O de esta otra manera, la burocratización, que es un fenómeno que afecta a los trabajadores sociales en el burnout. Para Lázaro, que es un autor que investiga, ¿qué me falta? He dicho el apellido, el año. Y en este caso, página, porque está sacado un efecto que identifica a ese autor como la burocratización. ¿Vale? En este caso hay una página. ¿Se entiende? ¿De las 2 maneras? De las 2 maneras, de muchas más maneras. Por ejemplo, aquí tenéis otra. Esta es una tercera manera. Todas son Chicago, ¿eh? Indistintamente del uso de instrumentos precisos de detección, el síndrome de burnout, como el cuestionario MBI, que es el Maslow Burnout Inventory, ¿vale? Yo no voy a poner otro paréntesis ahí, para la cita del Maslow Burnout Inventory, le he puesto una nota al pie. Y ahora en la nota al pie, si os dais cuenta, dice Maslow, Jackson y Leiter, 1996, que es quien creó ese cuestionario.
Como veis, tú puedes poner la cita en el texto, mencionando el autor y luego el año, o dices una idea y entre paréntesis el autor y el año, o el autor y el año y la página. Todo, mientras que estén todos los avisos, como yo digo, está siendo riguroso con la citación. Es decir, nadie puede decir que yo me he inventado un instrumento que se llama al lado y se lo he robado a alguien. Te estoy diciendo que no es mío y te estoy diciendo que lo ha creado. Lo que estoy es fundamentando mis argumentos, que es la clave de los textos de tipo científico, ¿vale? O académico. Típico fallo. ¡Oh, qué foto más bonita la voy a poner en mi TFG! ¿La has hecho tú? No, pues entonces plagio. Y no querráis saber las multas que te pueden caer por una condena de plagio. En serio, lo digo de verdad. ¡Oh, qué foto más bonita! ¿La voy a coger para mi TFG? Cógela, pero cita de dónde la has obtenido. No sé si me estoy explicando. Obtenida de la página web tal, o de tal autor, o de tal... Menciónalo, cítalo. Aunque sea muy chiquitito, ya no cometes el delito, ya está ahí puesto. ¿Vale? Es muy importante. Imaginaros que yo cojo una tabla o diseño una tabla. Por ejemplo, esta tabla que está de ese artículo, ¿vale? No es mía, pero ese estudio es muy bueno, que es de Wendy y Ramos. Y digo, quiero que mis lectores vean lo que esta gente descubrieron, porque yo luego lo voy a usar en este artículo. Y cojo esa tabla. Al final se pone de la figura, de la tabla, si la hemos elaborado nosotros, pues ponemos fuente, 2 puntos, elaboración propia. Pues la has hecho tú, ole tú. Que no la has hecho tú en este caso, fuente, 2 puntos, Buendía y Ramos, 2001, y en este caso de la página 60, porque evidentemente la cita es textual, porque una tabla cogida de otro estudio. Se va entendiendo, así también lo tenemos que hacer, ¿vale? Es muy importante que con todo lo que cogamos prestado, lo digamos. Podemos coger lo que nos dé la gana, pero lo tenemos que decir, solamente en las reglas, decirlo. Esta otra, bueno, un cachito de otra tabla que tenéis aquí, ¿vale? En este caso, esa tabla sí la he hecho yo, pero los contenidos, a partir de los que yo elaboro la tabla, no son míos, sino que están leídos o trabajados de otras fuentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No. Yo cojo X cantidad de páginas y las sintetizo en una tabla que yo quiero hacer. ¿Vale? En este caso, ¿qué pondríamos en la fuente? Fuente, elaboración propia, a partir de, y ahora pongo la cita, Bravo, 2003, de la página 364 a la 370. Fíjate todo lo que condensa esa tabla, ¿vale? Que está ahí nada más un cachito. Pero en verdad la tabla no existe en ningún otro sitio, la he hecho yo, pero con contenidos prestados. Entonces se cita la fuente en la que yo me baso, ¿vale? Como veis, podéis coger de todo. ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer es citarlo, ¿listo? ¿Cómo puedo hacer si yo ya me leí un montón de cosas y se me ha olvidado? No. Cada vez que cojáis un documento, una página web, por favor, abrid un archivo Word y metiendo el enlace de donde lo has obtenido, meted los datos de la referencia bibliográfica, el artículo, todo lo que tengáis, porque luego cuando tengáis que citar, los vais a necesitar. ¿Qué vais a hacer? Buscarlos otra vez y otra vez coger las citas. Eso es una locura, son horas y horas de trabajo. Entonces, cada cosa que yo veo que me sirve, me traigo el enlace, me traigo el autor, me traigo el año, toda la información que yo pueda, que luego ya la iré poniendo en bonito estético y la iré citando bien. Pero ya tengo esos datos. Entonces, la omisión se da ya por hecho de que plagio, no hay otra La omisión, no hay otra forma vamos a de ver, montar. la omisión, si te denuncian y demuestran que tú has utilizado un contenido del que tú no eres autor, te pueden condenar por plagio. Pero puede ser una omisión. Pero da igual porque te van a condenar igual. Entonces, porque como dice, el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento, ya sabéis el rollo que va ese. Es decir, el utilizar una propiedad intelectual sin citar la propiedad intelectual está penado, ¿vale? Entonces tenéis que tener mucho cuidado. Normalmente puede haber coincidencias. Los programas antiplagio, lo que son en verdad son programas que buscan coincidencias. Eso no significa que esté plagiado. Significa que a lo mejor han cogido una foto o una tabla que no es tuya, pero tú la estás citando. Por tanto, hay coincidencia, pero no hay delito porque está citado. ¿Se entiende esto? Entonces tenéis que tener mucho cuidado. Nunca hagáis tampoco copia-pega o corta-pega de las páginas web, de otros archivos. No hagáis eso, ¿vale? Porque dice, Barito, pero si yo es que he cogido este texto y están todas las citas puestas. Sí. Tú has cogido la cita, has cogido una página o 7 páginas de un autor que tiene sus citas y la ha metido en su bibliografía, pero la elaboración de esas 7 páginas no es tuya. Y el software te ha pillado que has copiado 7 páginas citadas, ¿eh? Pero eso tenéis que tener mucho cuidado. Entonces, siempre vamos a intentar elaborar o reelaborar o contar las cosas de otra manera. Si yo me leo una página, por ejemplo,
y yo quiero coger de esa información, yo me leo un párrafo, cierro los ojos, me pongo en otro lado y digo, ¿qué he leído? Y lo escribo a mi manera. Si no pasa nada, ¿no? No pasa absolutamente. Y puedes citar. Tú puedes decir, esta idea no es mía, esta es de Turén o de Marx. ¿Se entiende? O sea, tú puedes... Se llama parafraseo. ¿Vale? Tú estás utilizando argumentos o conocimientos de otros autores sin ni siquiera hacerlo textual. Pero si lo pones con tus palabras, no tienes que quitarlo. No, pero si el hallazgo, yo os recomiendo que si lo que habéis leído está producido y publicado por otra persona, os interesa citarlo, porque da fuerza a lo que estáis diciendo. Oye, que yo esto que estoy contando es porque lo he leído en tal sitio. Tu tutor o quien corrija o revise el trabajo le da muchísimo más valor porque además sabe que detrás hay una lectura. No sé si me explico. O sea, que os interesa. Eso también viene por una parte del TFG donde tú tienes que poner de dónde has conseguido, dónde te han inspirado para hacer eso, ¿no? Aunque lo puedes poner ahí, ¿no? Lo puedes poner ahí o directamente cuando tú estás citando, tu tutor o tu tutora está viendo las fuentes que tú has consultado. Con lo cual sabe perfectamente si hay 4 documentos o 22. ¿Se entiende? O sea, que lo va a tener delante. Y además esos documentos, como están bien citados, los va a poder seguir. Oye, mira, según el estudio tal, y ahora decir, ese estudio, a ver dónde está. Ah, mira, en la referencia bibliográfica me ha puesto el enlace. Entro. Me va a la página de la OMS y veo esa cantidad de burnout que hay en el mundo. Yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Es decir, todo eso está demostrado, con lo cual le estáis demostrando que habéis tenido que ir a esa página web, que conocéis el contenido, que la habéis rescatado y se la habéis puesto ahí. O sea, eso vale más y tiene más nota. ¿Se entiende? Eso sí, es un trabajo importante de revisión, ¿vale? Seguimos avanzando. Bueno, todo eso lo podemos hacer nosotros en el texto utilizando las reglas Chicago de la revista comunitaria, como voy de tiempo. Bien. Pero claro, con todo eso yo no tengo las fuentes documentales o las referencias bibliográficas. Ahora, al final de mi trabajo, de cada cosa que yo voy citando o utilizando, hago un listado que se llama referencias bibliográficas, ¿vale? Esas referencias bibliográficas van al final del documento y siempre irán por orden alfabético. Esto es muy importante. El orden alfabético me lo da el apellido. Cuidado con esto. Y además ese apellido es el que yo he utilizado en el texto cuando lo he utilizado para citar, para lo que sea que yo haya hecho, ¿vale? Siempre irá por orden alfabético en función del apellido, ¿vale? Vamos a ver cómo se pondría. Si son libros. Evaristo, ¿cómo sé que son libros? Pues porque, o bien, siempre va a haber una editorial y una ciudad. Una revista no tiene ni editorial ni ciudad, ¿vale? Un libro sí tiene editorial y ciudad, en este estilo. En la APA 7ª edición han quitado la ciudad, nada más dejan la editorial. Como digo que cada uno tiene su estilo, pero en este caso concreto, en libros o monografías o capítulos de libros, ahora lo vamos a ver, siempre hay una editorial y una ciudad, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis, siempre se pondría, para que lo veáis, el apellido, que es el mismo que he utilizado arriba en mi texto, coma, la inicial o iniciales del nombre o los nombres, José Luis, pues sería J.L. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Los que sean, y a continuación, o sea, un punto, y a continuación el año, sin paréntesis ni nada, en la APA van entre paréntesis, por eso digo que son estilos. Punto, y ahora pondríamos el título en cursiva, si os dais cuenta está en cursiva, del libro, en este caso, punto, editorial, perdón, ciudad, 2 puntos, y la editorial Cambridge University Press, ¿vale? Esta última parte no va en cursiva, solamente va en cursiva el título del libro. ¿Se entiende? Evaristo, yo no me acuerdo de nada de lo que has dicho. Yo tampoco. Yo que me voy a acordar que el punto lleva una coma, lleva no sé qué, y el año cómo va. Yo vengo aquí y lo miro. ¿Se entiende? Y lo pongo como viene aquí. Porque eso sería seguir el estilo, ¿vale? ¿Que son 2 autores? Pues muy fácil. Exactamente lo mismo, pero hay 2 autores. Normalmente van a poner el and o el i, si en español, o el símbolo ese que no me acuerdo nunca, británico. Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Aspersan. Sí, será ese, ¿no? Bueno, sí, eso que es como una madejita, ¿vale? Vale, todo eso se puede utilizar, ¿vale? Pero por favor, si utilizamos el and, es el and en todas las referencias bibliográficas. Y si es el i, pues el i en todas las referencias bibliográficas, ¿vale? Si son
Capítulos de libro, pues igual, los autores, el año. El capítulo de libro va entre comillas y no va en cursiva. Punto, páginas en las que encontramos nosotros ese capítulo. Y ahora ponemos, después de la página en, y ahora ponemos, en este caso, España siglo XXI, la sociedad, que sería el título del libro, de este caso editado por los autores que hayan coordinado o editado ese libro, ¿vale? Igual ciudad, igual editorial. Pero eso no se pone en orden alfabético. Así, el orden es Alaminos, que es el primer autor del capítulo este, y yo en el texto habré citado a Alaminos y Penalba, será Peñalba, pero bueno, Penalba, ¿vale? 2008, eso es lo que pondrá en mi texto. Yo me voy a Alaminos y Penalba, en la A, será de los primeros autores y viene todo eso. Porque, una pregunta, Sí. si es un capítulo en concreto, en la referencia del texto no se pone. No, en el texto solamente autores y años, no me interesa más nada. Ya eso es la pista para que quien quiera profundizar vaya a la referencia bibliográfica y vea dónde está ese documento, ¿vale? Si nosotros, lo que más vaya a utilizar, artículos de revista, ¿vale? Artículos de revista es igual, pero es un artículo de revista. Tendría el autor en la misma manera, el año de la misma manera, el capítulo, perdón, el artículo, título del artículo que va entre comillas, y ahora, el nombre de la revista va en cursiva, y ahora veremos, tramo de página, 2 puntos, perdón, número, volumen y en tramo de página, ¿vale? Por ejemplo, aquí se ve, en el segundo ejemplo se ve un poquito mejor. Este es el autor que se llama Explaining Social Change and Analytical Approach, ¿no? En la revista Papers, revista de sociología, en el número 80. 2 puntos, entre las páginas 73 y 95. Y además se puede poner el enlace o el DOI o lo que sea. El DOI es como la matrícula que tienen algunos artículos y revistas, que se copia, es un enlace, ¿eh? Lo metéis ahí y hacen cloc y os hipervincula al artículo que habéis leído, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, si os dais cuenta, pues va a tener el nombre del artículo, la revista, el ejemplar de la revista, el tramo de página, y después, si se puede, meteríamos el tramo el enlace o el DOI o lo que sea que nosotros podamos aportar, ¿vale? Yo os recomiendo que lo metáis en todo. Vale, pero si a mí me sale, o sea, yo por ejemplo, si lo he leído en internet, pero Sí. he leído el artículo de la revista, Sí. a mí no me sale la página de la revista, me sale solo el artículo. Bueno, puede ser, intentad bajarlo en PDF y os suele poner, si es un PDF, os viene abajo en la primera página y la última, ¿vale? Hay revistas que por el estilo no tienen paginación, pues no se podrían poner las páginas. Si alguien tiene duda, como lo va a ver, uy, qué raro, no ha puesto las páginas, voy a darle al hiperenlace, normalmente son revistas electrónicas y se van a dar cuenta de que no están numeradas. No es fallo tuyo, es que no tiene numeración, que también las hay. Es un comecoco, pero bueno, ¿vale? Pero se pondrían sin número en este caso, ¿vale? Bueno, ahí tenéis libros electrónicos. Otra cosa que voy a utilizar mucho, web. Voy a utilizar mucho, por ejemplo, un informe de la Junta de Andalucía, vaya a coger el defensor del pueblo andaluz, el defensor del pueblo español que ha hecho una queja de no sé qué, una sentencia de no sé cuánto que está en el BOE, ¿vale? Podéis coger muchos enlaces, pero fijaros que hay muchas cosas que a lo mejor no están ni en un libro, ni en un artículo, ni en internet, ni nada, sino que son blogs o son informes publicados por administraciones o instituciones de peso, ¿vale? Pues cito web. ¿Cómo se hace? Pues así, nombre de la web, punto, año de la publicación en la web, o si no hay año de la publicación de la web, es año en que yo consulto. ¿Qué año es? 2022. ¿Vale? Porque lo estoy viendo ahora, ¿vale? Título de la sección de la web, entre comillas, lugar de la web, editores de la web y fecha de consulta. Y una ruta de acceso, o lo mismo es el enlace, ¿vale? Aquí tenéis American Sociological Association del año 2000. Tiene una sección que se llama Scholarship of Teaching and Learning Workshop, es igual. Aquí tenemos el lugar, en este caso porque lo habéis identificado, Washington DC, American Sociological Association, que es el autor de esa página web. Y yo no sé de ayuda a la infancia, la página de web ayuda a la infancia, ¿quién es el autor? Pues ayuda a la infancia. Cáritas, pues Cáritas. ¿Se está entendiendo quién es el que apadrina o financia o está detrás de esa página web? OMS, pues la OMS, ¿vale? Fecha de la consulta, muy importante, puede coincidir con el año de publicación.
Si no sabemos el año de publicación, es el mismo que el del año de consulta, 2022, ¿vale? Y siempre, entre paréntesis, pondremos el enlace. Evaristo, me sale un enlace que ocupa 4 líneas. ¿No? Podéis ir a una página web que se llama acortar los enlaces, ponerlo en español, pero te viene en inglés. Hay páginas web que si le metéis un enlace largo, os lo ponéis un enlace chiquitito, ¿vale? Entonces, pues, cogéis el enlace ya acortado y lo metéis aquí para que quede más estético en la bibliografía, ¿vale? Luego buscaré una página web para cortar enlaces. Bueno, también vais a utilizar muchas leyes, ¿vale? Pues documentos de leyes o decretos, viene el responsable de la ley y decreto, por ejemplo, España, porque en este caso es una ley orgánica, 2000, ley orgánica, tirirí, todo el nombre, todo. Y, muy importante, como es una ley, un documento legal, donde se ha publicado el Boletín Oficial del Estado número tal, de las páginas tal y tal, y cuando se publicó el 12 de enero de 2000. Si os dais cuenta es decirlo todo, pero de manera muy ordenada y muy sistematizada para que no tengamos ningún problema, ¿vale? Con esto y mucha paciencia y mucha dedicación, pues lo tendríamos todo. ¿Por qué lo damos al principio? Vamos a ver. Vais a empezar, estáis leyendo un montón de cosas, estáis abarcando un montón de material. No sé si lo tenéis sistematizado o lo tenéis guardado, pero lo tenéis que ir sistematizando y guardando. Yo he visto que he localizado 100 artículos para escribir 5 folios. Yo no sé si los vas a utilizar todos, ¿vale? Pero no los pierdas. Ponte un Word con esos artículos, cuáles son, o por lo menos los enlaces de donde los has obtenido para cuando os quiera por ver, o los resúmenes, y ya vais viendo lo que queréis citar, lo que os puede hacer más falta o menos falta, y lo vais utilizando, ¿vale? Pero lo importante es que no perdáis toda esa labor y todo ese trabajazo que estáis haciendo de búsqueda de información y sistematización. Ya digo, a más citéis, ole por vosotros, más fundamentado y mejor hecho está. Si yo tengo que trabajar, yo qué sé, el tema de maltrato, yo quiero demostrar que el maltrato se da más en edades más tempranas que en edades más tardías. Y resulta que he localizado un estudio, lo cito, pero es que si hay 20, cita los 20, ¿qué más te da? No sé si me estoy explicando. Y si queda muy feo, pues haz una tabla. Principales estudios sobre el maltrato en edades tempranas hacia la mujer o hacia la niña, y ahora ponemos desde Estados Unidos 5 estudios, desde España otros 4, podía hacer una pedazo de tabla, elaboración vuestra, simplemente citando investigaciones, estudios que se asientan o fundamentan a vosotros, aunque no los expliquéis, porque ya que lo habéis buscado y los tenéis delante, cítalo porque es un tesoro, y eso va a la bibliografía. ¿Vale? Son documentos que habéis de alguna manera habéis tanteado, tocado o por lo menos conocéis, ¿vale? Pues le demostráis a vuestro tutor o vuestra tutora ese trabajazo que tenéis ahí, ¿vale? Sí. Las citas que nosotros nombremos y demás, ¿eso hay que explicarlo? No tenéis que explicar nada. Se cita, se nombra abajo. Ahí vais a ver, pues yo voy a pasar el artículo mío, pero podéis coger, ya digo, cualquier artículo, cuando lo vayáis leyendo no se explica nada, simplemente todo el tiempo vas argumentando, apoyándote en cosas o en datos, ¿vale? Ya está, simplemente en la bibliografía lo que viene ya la reseña completa para que el lector pueda localizar información, si necesita profundizar o quiere profundizar, pueda ir a eso. Esto, por ejemplo, es un tesoro. Imaginaros que vosotros buscáis, yo qué sé, algo muy complicado. ¿Cómo ha afectado el COVID a las relaciones interpersonales en el personal que trabaja en residencias de mayores? Ese es mi TFG. ¿Ah, sí? Pero Ya, pues vale. residencias de mayores no, con violencia de género. Pero pues, a lo mejor encuentra un trabajo, ¿entiendes? Que sea específico de una temática muy concreta. Pero ese trabajo tiene un apartado bibliográfico. ¿Vais viendo por dónde voy? Es decir, uno lo puede utilizar de llave para ver otros estudios que a lo mejor tú no has podido localizar o no tienes. Y a partir de ahí tienes mucha más fundamentación. Es decir, muchas veces el tesoro está en encontrar el primer trabajo, el primer artículo, y a partir de ahí empiezas a leer. Oye, pues este autor cita 4, lo cita mucho, que serán importantes, voy a acercarme a ver qué es lo que produce. Oye, pues verdad que esta gente tiene un montón publicado o escrito sobre esta temática, voy a usar cosas de ellos. O sea, por eso utilizamos en los textos científicos en qué nos basamos, para que a partir de nuestros primeros trabajos, otros puedan llegar mucho más lejos que de lo que hemos llegado nosotros con ese trabajo. ¿Vale? Esa es la clave de los textos de tipo científico. ¿Vale? Sí. No, desde casa, cuando tú me des la palabra. Ya la tiene.
Vale, mira, yo en mi caso, aparte de bibliografía que he utilizado, he hecho 2 entrevistas a un profesional jurídico y un profesional de servicios sociales. Sí. ¿Eso se cita de alguna manera o eso simplemente aparece, o eso es que no sé cómo qué hacer con eso para citarlo? Inma, me encanta la pregunta porque hay mucha gente que eso no lo sabe, pero no es que no lo sepa alumnos, que no lo saben profesores e investigadores. Mira, nosotros debemos de citar, sobre todo en entrevistas, ¿vale? Cosas de frases o segmentos de esa entrevista porque estamos explicando algo que han dicho alguien, ¿vale? Lo normal es que esas entrevistas estén transcritas, ¿vale? Y estén en los anexos, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, tú citarías, por ejemplo, imagínate que se llama entrevista 1 y entrevista 2. Y tú quieres citar un fragmento. Imagínate, entrevista 1, página 2, párrafo 3, líneas 4 y 5. Eso es una cita. Pero no es una cita de un libro o de un artículo o de una página web. Es una cita de tu entrevista que está dentro de tu documento que tú has elaborado. ¿Vale? Entonces, que el que sea va a ir a tus anexos, va a buscar la página, el párrafo y las líneas y decir, caramba, pues aquí está, lo ha explicado, efectivamente, aquí está, la prueba. ¿Vale? Es la mejor manera. ¿Vale? Hay otras personas que lo hacen de otra forma, pero esa es la forma que se utilizan para poder hacer citaciones dentro de textos. ¿Vale? ¿Iría dentro de bibliografía también o no? ¿O se No, esa cita no va dentro de bibliografía. Cita el anexo. Exacto. Tú citas en la entrevista. Por ejemplo, tienes 2 entrevistas, sujeto A, sujeto B, entrevista 1, Sí, entrevista 2, como los vayas a denominar, ¿vale? La página en la que se encuentra, imagínate que esa entrevista tiene 4 páginas, pues la página 1, la 2, la 3, la que sea, el párrafo y las líneas, ¿vale? Pero es que un lector pueda ir a tus anexos y comprobar que ese dato está ahí, ¿vale? No es una cita de fuera, es una cita tuya, ¿vale? de un trabajo que tú has hecho, ¿vale? Es así como sería. Sí. Si pongo una cita de una cita, ¿tengo que poner referencia bibliográfica a las 2? Yo pondría las 2, porque significa que en verdad estás tomando ideas de 2 autores. Del que tú estás leyendo, pero también a su vez del que se ha leído y lo está utilizando, argumentando. Entonces podéis poner perfectamente los dos citas. ¿Vale? Según fulanito de tal en tal año y menganito de tal en tal año posterior, ambos dos coinciden en ta. Yo me voy a la referencia bibliográfica y encontraré las 2 citas. Es mi consejo. ¿Vale? Yo he otra pregunta. Sí. Mi tutora en TFG, bueno, ha puesto mucha bibliografía que esa tiene que entrar por común en el TFG. Vale. Y la mayoría es en inglés. Sí. Entonces, si yo quiero citar algo... En español. Lo pongo en español. En tu texto. Eso, en el texto, sí. En el texto, pero en las referencias respetas el idioma en el que esté. Igual que si es francés, alemán, eso lo tenemos que respetar. ¿Vale? Si hay una versión en castellano y tú estás usando una versión en castellano, pues la versión que tú estés utilizando. Pero si en inglés, ¿vale? Recordad que los textos, no te tienes que leer todos los textos en inglés. Para eso se hacen resúmenes o abstracts que te dicen si te interesa o no profundizar más. Y sobre todo te dice además en qué bibliografía se basan, que ese es el tesoro. Bueno, chicos, os tenemos que dejar, por favor, pillad esta idea. Cada uno la tenéis que ir aplicando a vuestro tema. ¿Vale? Y lo importante es que cada cosa que vais buscando o encontrando no la perdáis. Evaristo, disculpa, la página web que tienen que ir dentro de la bibliografía, ¿no pueden ir en otro apartado distinto? En principio, en el estilo Chicago, este que está utilizando Comunitaria, va el autor y el enlace web, o sea, como hemos explicado, ¿vale? Por orden alfabético. En la nomenclatura APA, en la APA, los trabajos se dividen en 3 secciones. La referencia bibliográfica se llama bibliografía, webgrafía y legislación. O mentira, legislación y webgrafía. No, webgrafía y legislación. Pero aquí en el estilo Chicago es todo por orden alfabético, ¿vale? Aquí va directo. Bueno, tenemos que cortar, voy a cortar. Chicos, nos vemos la semana que viene. Que paséis muy buena semana, darle caña, ¿eh? Veremos más cositas la próxima semana. Hasta luego, adiós.